En la zona de los Altos de Jalisco, en México, concretamente en la ranchería de Santa Ana de Guadalupe, municipio de Jalostotitlán, nace un 16 de abril de 1900 el hoy considerado santo José Toribio Romo González. Hijo de una familia muy religiosa, formada por Patricio Romo Pérez y Juana González Romo, sus padres, fue educado siempre dentro de una muy estricta doctrina cristiana. A la edad de 7 años hizo su primera comunión. Colaboró con la iglesia como acólito y, dado su constante contacto con la religión, en el año 1909 se matriculó en la escuela parroquial de su lugar de nacimiento, con la firme idea de convertirse en sacerdote. A pesar de su corta edad, fue siempre un chico muy dedicado. Tenía bien definidos sus objetivos y, simultáneo a sus estudios en la escuela, realizaba trabajos para conseguir un poco de dinero, además de dedicarle tiempo a la iglesia y la oración. Y cuando contaba con solo 12 años de edad, ingresó al seminario de San Juan de los Lagos, siendo María, su hermana, además de sus padres, el principal apoyo de Santo Toribio. Su gran dedicación e inquebrantable formación hicieron que se convirtiera en un seminarista ejemplar, siendo considerado por las autoridades del seminario como un ejemplo de piedad y observancia. En 1920 ingresó al Seminario Mayor de Guadalajara. 2 años después, el 3 de septiembre, fue ordenado diácono y el 23 de diciembre de ese mismo año fue ordenado sacerdote en la Catedral de Guadalajara. El 5 de enero de 1923 ofició su primera misa en Santa Ana de Guadalupe, siendo sus siguientes destinos Sayula, Tuxpan y Yahualica, donde enfrentó una de las muchas pruebas que enfrentaría, ya que se le prohibió oficiar públicamente la Santa Misa y se le ordenó recluirse en su casa. A finales de 1924 fue enviado a Cuquío, donde dio pruebas de su fe, cumpliendo magníficamente sus actos piadosos. Fue siempre un hombre muy generoso y preocupado por su prójimo, devoto de la Virgen María y San José, sencillo y austero. La peor de sus pruebas empezó cuando, huyendo por campos y barrancas, tenía que esconderse de la persecución religiosa, la llamada Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, que fue un conflicto armado de México entre los años 1926 y 1929 entre el gobierno y la Iglesia Católica, que dejó alrededor de 250,000 muertos. En septiembre de 1927, Santo Toribio fue trasladado a Tequila como párroco, teniendo que esconderse en una fábrica ubicada en la barranca de Aguacaliente, propiedad del señor Luis León Aguirre, acompañado en todo momento de sus hermanos Quica y el también sacerdote Padre Román Romo González. Fue en ese mismo lugar donde fundó centros de catecismo y oficiaba misas dentro de la fábrica, y ofrecía auxilio sacramental a los enfermos en los lugares aledaños. El jueves 23 de febrero de 1928, Santo Toribio Romo entregó a su hermano, el padre Román, una carta que le pidió no abrir hasta tener noticias de él, además de pedirle que le confesara y lo bendijera. El día 25 de febrero, a las 5 de la madrugada, tras haber obligado al hombre que servía de mensajero al padre Toribio a llamar a la puerta, irrumpieron en la habitación de Santo Toribio una tropa de federales y agraristas, quienes, al grito de «Este es el cura, mátenlo», despertaron violentamente al padre Toribio, quien desde su cama dijo: «Sí, ese soy yo, pero no me maten». Tras varios disparos, este joven hombre de 27 años y 5 de sacerdocio perdía la vida en brazos de su hermana. El cadáver fue exhibido en Tequila y tirado frente a la presidencia municipal. Más tarde fue velado en casa de la familia Plasencia y el día 26 de febrero de 1928 fue enterrado en el cementerio municipal. 20 años después, sus restos regresaron a su lugar de nacimiento y ahora descansa en la capilla que él mismo construyó en Santa Ana de Guadalupe, Jalisco. El 22 de noviembre de 1992 fue beatificado y 8 años después, el 21 de mayo del año 2000, fue canonizado debido a que fueron documentados varios milagros atribuidos a él. Uno de tantos milagros que se le atribuyen es el de los hermanos Javier y Pablo, naturales de Jalisco, quienes intentaron dirigirse al norte para cruzar la frontera. En su viaje fueron robados por la persona que ilegalmente se dedicaba a pasar indocumentados de México a Estados Unidos,
viéndose abandonados en el desierto que se ubica entre Mexicali y San Diego. Allí fueron encontrados por un hombre mexicano, muy educado y amable, que les dio dinero para comer y para que pudieran regresar a su pueblo antes de que fueran encontrados por las patrullas fronterizas. Una vez de vuelta, sus padres los llevaron al santuario del Padre Toribio para dar gracias porque estuvieron de vuelta sanos y salvos. Al ver la foto del Padre Toribio, los hermanos quedaron impresionados, ya que aseguraron que fue este hombre quien los ayudó, convirtiéndose a partir de ahí en fieles devotos del Padre Toribio. Hoy se considera santo mártir y patrono de los mojados o migrantes indocumentados. Lucas Landeros. Lucas Landeros. ¿Aquí cómo se llamaba antes esta hacienda? ¿Aquí? Aquí. La Agua Caliente. Era Agua Caliente, sí, sí. Todavía. Y aquí en... Así está registrada por Agua Caliente. Ajá. Y aquí fue donde lo apresaron entonces. Sí. Ahí lo apresaron ahí en aquella puerta. En aquella puerta. Aquí lo tenía Entonces ya escondido. Entonces ya las manos abajo, Ajá. fue cuando le dispararon. Fue cuando le dispararon. Y ahí cayó, allá adentro. Adentro. Donde ahorita es la capilla. Adentro. Y de ahí lo subieron allá al primer descanso. Ya Sí, muerto. para juntar gente de aquí. Sí, para juntar Para gente. subirlo porque estaba pesadito. Sí. Y pues el hombro aquí. Porque decían que lo habían puesto como en una, como que le hicieron con carrizo, ¿no? Una camita. Una camita de Una carrizo. camita, Y así pero aquí lo- los mismos vecinos. Ah, ya, que porque lo querían arrastrar con el caballo. Pero no, No decían, lo dejaron a gente. Como pues sí. yo también me tocó dormir en camas de carrizo. Sí. Entonces no teníamos para comprar, en el tiempo estábamos pobres. Sí. Sí. Y luego no había facilidades, ¿verdad? No, pues no. Por hasta le fían a uno en las mueblerías. Sí, claro. Y dentro de las calles. Elías Calles. así Estaba es. prohibido celebrar misas. Pues sí, pues no los quería. No quería a los padres, a las iglesias. Ajá, entonces fue por eso la guerra cristera. Eso Sí. fue. Pero ahí eran los cristeros, los sacerdotes. Ellos eran. Entonces la gente se unió toda para pelear con el gobierno. Para pelear contra el gobierno, sí. Sí, pero esos eran porque su palabra era viva Cristo, Rey. Ujú. Cuando decían ¿quién vive? Viva Sí. Cristo Rey. Y sí, y mucha gente diciendo esa palabra fue cuando le disparaban. Sí, Mucha cuando gente. disparaban. Decir esa palabra. No me Era- acuerdo qué presidente lo corrió de la nación de aquí de México. El que se dio, ¿verdad? No me Sí. acuerdo. Decía esa palabra era sentencia de muerte. Sí, Sí. Esa palabra era, los cristeros igual. No, aquí mataron gente, disque muchísima. Muchísima. Soldados, pues, ¿verdad? Sí. Mataban soldados, les quitaban las armas y les quitaban el parque y les quitaban el traje, su vestuario, los dejaban encuerados. Y que encontraban a los soldados y pensaban que era gente de ellos y nada. y nada. Los agarraban y póntela, posesión matadera. Sí, mi abuela me contaba que ella caminaba, mi bisabuela, Ay. caminaba y había gente colgada. En los Sí, árboles. por los árboles. colgaban. Ay, Sí, el gobierno era duro, vaya historia. Sí. era duro el gobierno. Es que aquí por el camino, ahí estaba un tepeguaje de la toma macizo, estaba una maciza así al lado de abajo, ahí que colgaban dos. Sí, Allá en las paredes que estaban del panteón para acá, así por este camino de la mula, sí. ahí colgaron unos cuantos, Sí. sí, pues los colgaban. Sí. Una época muy dura. Sí, pues la gente muy pobre y luego muy humilde. Ahora ya cualquier rico, pues tenían humillados al pobre, ¿verdad? Los Sí, ricos. Sí. Sí. sí es cierto. Y por eso Toda la gente se levantó en armas. él se levantó en armas. Sí. Por eso fue Zapata, Emiliano Zapata y luego, pues muchos que defendieron la Villa. nación. Sí. La nación ¿Y de dónde era el padre Toribio? de Santana de Guadalupe. Pertenece a Jalos, A Jalos, Otitlán. Así es. Así es. Ahí pertenece a Jalos. Allá hay Otitlán. otra capilla también. Muy grandísima. Grandísima. A los Estados Unidos, pues es el patrón de ellos, Ese es el patrón. de los migrantes allá.
Sí. Aquí vienen mucho cuando los dan vacaciones de allá. Se vienen Sí, a dejan agradecer. dinero. Ah, sí. Sí. Para agradecerle. Agradecerle. A mí dos señores que bajaron me dejaron $200. Wow. Dos de a $100 para dárselos al señor cura. Y se los di al padre Carlos, Todavía estaba él. Le dije, aquí dejaron unos señores estos centavos, que son $. No, qué bueno. Para comprar algo. Sí extrañamos nosotros al padre Carlos, era muy animoso para la gente. ¿Te acuerdas? El leñador medio grandón, ahora está gordo. Como que le asentó más allá donde está en la barca. Está gordo, hasta que ahora en el vino. No hay que ir a mi